Continuamos con su programa Legal Radio, ya dejando, ¿verdad?, ese tema de Transcorp Latam que va a dar para muchos sábados su análisis, bastante, la contextura, la decisión que se va a tomar. Pero continuamos con una promesa que nosotros teníamos para con nuestro público, hacer análisis de temas profundos, temas fiscales y temas y demás. Lauren Vargas, a usted. Señores, tenemos tremendo plato fuerte este día para seguir discutiendo todos los temas de ámbito jurídico. El día de hoy nos acompaña Enoé Domínguez. Enoé es un profesional cuyo dominio se encuentra en las áreas financieras y jurídicas y está respaldado por una sólida formación académica con múltiples maestrías y un doctorado en curso en la prestigiosa Universidad de Salamanca, España. Su trayectoria académica ha sido forjada en diferentes instituciones académicas que le han permitido acumular una riqueza de conocimientos que se traduce en amplia capacidad para abordar los desafíos complejos del derecho tributario, las finanzas, seguridad social y contabilidad. En esa sólida formación le ha permitido desempeñarse con éxito en diferentes áreas profesionales, ocupando cargos de gran responsabilidad como vicepresidente financiero, socio tributario, consultor legal, contralor corporativo, entre otras, en diferentes instituciones. Su enfoque pedagógico ha impactado en la formación de profesionales, preparando a generaciones para enfrentar los retos del entorno financiero y jurídico. Bienvenido, Enoé, bienvenido a estar con nosotros, a compartir en este ámbito. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Con todo eso que ella dijo, cualquiera pensará que tengo mínimo 130 años. Bueno, un placer, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Antes de la primera pregunta, que no lo voy a hacer yo, sí quisiera de alguna manera que le llamemos a este proceso que se va a tener en relación a lo que es la ley, ¿verdad? Nuestra ley, nuestro código tributario de una u otra forma, que no le llamemos reforma, sino vamos a llamarle la ley de modernización. Modernización fiscal. Yo quisiera que esa no sea el título que se le dé, porque realmente ese título, al ser un título laxo, de antemano le diré que eso va a traer serias conjeturas o complicaciones para el gobierno, porque ese no era el título que se le debió poner. Perfecto. Y cuando entremos en materia lo vamos a ver, porque esta reforma, que ya es pública, el presidente la va a anunciar el próximo lunes en la semanal, y creo que la parte más importante del sistema tributario dominicano no la va a tocar. Sí, pero antes de entrar en el fondo de esto, a propósito del contexto general, usted acaba de informar que debe ser una primicia, que el presidente, o no sé si ya estaba publicado. No, ya es público, y de hecho el periódico El Dinero lo publicó ayer. Que el presidente lo va a tocar el lunes. El lunes va a tratar específicamente sobre la reforma. Entonces, aquí viene, en el contexto en que nos encontramos ahora mismo, es un cierre de años de reformas. Quiero saber cómo encaja la reforma fiscal en esto. Fíjense, actualmente se está evaluando los miembros de la Junta Central Electoral. Actualmente creo que también escuché que hasta el 17 de este mes se debe conocer la asamblea revisora para la reforma de la Constitución, porque ya la ley fue promulgada por el presidente. Así es. Entonces, además de eso, también tenemos una reforma fiscal. O sea, si nos vemos en el contexto en el que nos encontramos. Y una laboral. Una reforma laboral, selección, creo que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que... Con los jueces de la Suprema. O sea, es un sinnúmero de temas. ¿Cómo encaja entonces en todo esto? ¿En qué momento encaja la reforma fiscal? Sí, primero habría que conocer la reforma constitucional o no, si puede ser el paralelo, o si sí es necesario que se conozca. ¿Cómo encajan en ese? Mira, a modo general yo estoy de acuerdo con las grandes reformas. Y hay una que no se ha tocado todavía, que es la que debe colindar con todo esto o rematarla, que es la reforma al mal llamado sistema de seguridad social, porque ni es seguro ni es social. Desde ahí partimos. Es un Estado social, democrático y de derecho que dice nuestra Constitución. El tema es en el momentum que esto se ha presentado y en la fecha, en el intervalo de tiempo para concluir un año, donde ya fue presentado el borrón del presupuesto nacional, y ese borrón del presupuesto nacional tiene contradicciones con las reformas que vienen. Entonces, si es el momento para presentar una reforma, o las reformas, específicamente la constitucional y específicamente la fiscal, yo creo que sí. El tema es cómo eso se va a sociabilizar y cuándo entra en vigencia específicamente
la reforma fiscal. Yo estoy convencido que a la sociedad dominicana, que no debe de ser, en su conjunto, al pueblo, le importa un bledo, y me perdonan la expresión, la reforma constitucional. Pero la reforma fiscal sí puede tener serios problemas. ¿Sabe por qué? Porque tú le estarías tocando el bolsillo al pueblo. El dolor Bien, entonces el pueblo sabe que el tema de la reforma constitucional es un tema político más que otra cosa. Pero la reforma fiscal no. Entonces la reforma fiscal tiene tiene dos grandes componentes. Una es la eficientización del gasto, que hoy estamos escuchando a la gente debatiendo que si es correcto o incorrecto el tema de fusiones de ministerios y direcciones. Yo soy de lo que me circunscribo que sí. Y si ustedes escuchan el discurso de los 3 candidatos presidenciales en la campaña pasada, los 3 dijeron que era necesaria una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal. Y para eso tiene que ser holístico, integral, eficientizar el gasto y luego partimos con la parte de los ingresos, que son los tributos específicamente. Pero si tú vienes con un parche más, ahí sí va a haber problemas. Entonces, el tema aquí, para redondear la pregunta, sí, yo entiendo que sí. El tema es cuándo va a entrar en vigencia, porque estamos a 5 de octubre. Sí. Es decir, yo creo que el tiempo para que entre en vigencia, ¿En qué tiempo lo aprobaría el Congreso? Bueno, el Congreso, el gobierno de turno tiene de la matrícula cerca del 77%. Estamos hablando de 2 sesiones consecutivas y declaran bueno, ese es el problema de la reforma fiscal, que si en la reforma fiscal se aplica la misma dosis que se aplicó para la reforma constitucional, creo que el gobierno estaría cometiendo un tremendo error. Yo no creo, no me luce de conformidad con ¿verdad? Los códigos de comportamiento del gobierno en relación a este tipo de procesos. Yo entiendo que o se somete a vista pública de una u otra forma. Eso es lo que entiendo. O se va a someter a consulta. Se somete a vista pública. Es lo que entiendo. Pero una pregunta, ¿verdad? Compuesta. Primero, ¿por qué usted entiende que se le ha llamado modernización, ley de modernización, en cuanto a la reforma, que como base en la reforma? Y segundo, ¿cuáles son los puntos específicos que usted entiende que va a tocar la ley? Desde el punto, es decir, lo que entiendo del por qué se le ha llamado, ley de modernización, es por un tema comunicacional más que otra cosa. Estratégico. Es estratégico desde el punto de vista de la comunicación. Ahora, cuando tú comunicas, y ahí ustedes entiendo que son más expertos que yo en eso, cuando tú comunicas, tiene que, y más un tema tan sensible como el bolsillo de los dominicanos, tú tienes que comunicar bien y claro y no utilizar epítetos para que la cosa aparente ser buena o ser agradable. Bien. Ninguna reforma fiscal y específicamente tributaria, que son dos cosas distintas, va a ser del agrado del pueblo. Entonces tú tienes que saber cómo comunica eso. El otro elemento que le han llamado moderno es porque está fusionando ministerios que aquí hace más de 30 años que eso no ocurría. Porque tú lo que hiciste fue cambiar de secretaría a ministerios. Cambiaron el nombre. Sí. Le cambiaron el nombre, pero no de fusionar. Entonces eso ha generado una serie de temas. Ahora, ¿cómo tú me hablas de modernizar algo que el sistema tributario de la República Dominicana está integrado por más de 33 leyes? 3 leyes generales, 19 leyes especiales y resoluciones, 11 leyes especiales y 19 leyes que le dan incentivos. Y resoluciones la resolución y normas administrativas cada 5 días. Ni decir. Entonces, ¿cómo es moderno? ¿Cómo llamar una reforma fiscal? Y para esto tenemos que ir primero, ¿qué es una reforma fiscal? Una reforma fiscal involucra, como dije ahorita, eficientizar gastos, fusionando ministerios, achicando ese gran pulpo, como lo llamaba Thomas Hobbes en el Leviatán, cortar tentáculos, pero viene la otra parte. El Estado Dominicano, ¿por qué vías recibe ingresos? 3 vías. Ingresos fiscales, que es el más del 90%. Aduana. A través de préstamos. Claro, y cuando hablo de ingresos fiscales, me estoy hablando de los ingresos tributarios, llámese por Dirección General de Aduana y por Dirección General de Impuestos Internos, que es lo que la ley 1192 le llama la administración tributaria. El otro punto son los préstamos, que ha dicho Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que el problema de la deuda, que en República Dominicana no tiene el problema de la deuda, sí, pero no es de la deuda, es de cada peso que se colectan de impuestos, cuánto van a pagar los intereses de la deuda, que ese es otro tema. Y el otro elemento, que es menos del 2%, son las donaciones que hacen esas macro corporaciones o organismos internacionales, que es menos del 2%. Entonces, ¿por qué vía capta los ingresos del Estado? Simple, por los tributos, por los impuestos, que son impuestos directos o impuestos indirectos. Entonces, si tú me estás llamando reforma fiscal y me estás utilizando el epíteto de modernización,
Tienes que tenerte cuidado porque es que tú vas a modernizar. El gran problema que tiene el sistema tributario nuestro es que es el más complejo de la región. ¿Sabían eso? El sistema tributario dominicano, la empresa no ha producido un centavo y está pagando impuestos. Todo el que ha constituido una empresa sabe que tiene que pagar previamente el 1% del capital social. Es decir, no ha producido el primer centavo y ya tiene que pagar el 1% del capital social. Y viene el anticipo al año que viene. Viene el anticipo, viene el impuesto sobre la renta, viene el IT1, viene el 606, el 607, en diferentes fechas. Entonces, finalmente, ¿hacia dónde vamos con la reforma? Entonces, la reforma va específicamente más, históricamente ha ocurrido, más a resolver el problema del déficit fiscal que tenemos. Pero el déficit fiscal no se resuelve única y exclusivamente tú aumentando los impuestos. Por ejemplo, si ustedes buscan hoy el listín diario está planteando que en la reforma que se va a presentar el lunes, primero está planteando la eliminación de los $200 de la compra por internet. Es un tremendo error. Porque es decir, la compra por internet al día de hoy están exenta hasta $200. Lo que usted está diciendo es que se va a grabar la compra desde $1. Eso es lo que se está planteando. Si lo hacen, eso es un tremendo error. Porque hay quienes plantean que lo que pasa es que eso genera en el territorio dominicano una competencia desleal. Eso no es verdad. La competencia desleal está en que tú tengas una empresa que tenga el año entero un 30, un 40% de descuento, donde tú sabes que en finanzas eso no es así. Lo que pasa es que tú tienes unos precios que no están acorde a la realidad, por un lado. El otro elemento es la eliminación del anticipo. Lo que se está, vuelvo y repito, lo ha publicado hoy el Listín Diario. Eso del todo no necesariamente que sea así. Porque todavía no ha salido. Exactamente. Se está planteando ir reduciendo el anticipo hasta eliminarlo. Señores, aquí la gente está satanizando el anticipo y no sabe lo que significa el anticipo para el sector privado. El anticipo del todo no es un demonio. El anticipo es un aliciente. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú tienes el 98% de las empresas, sin exageración alguna, ya lo ha dicho el Banco Central, en el estudio de la PYME, ha planteado que aproximadamente el 57% de la economía dominicana es informal. Y que esos pymes y pequeños empresarios representan el 98% de la economía nacional. Entonces, el anticipo, lo que tú tienes que categorizar las empresas y ponerle un tope. Por ejemplo, es correcto que una empresa que factura al año 3,000 millones de pesos esté pagando la misma proporción del anticipo y esté pagando el mismo porcentaje de impuestos a un simple emprendedor que está produciendo al año un abogado, $1 millón de pesos de ganancia. No solo $1 millón de pesos de ganancia, $1 millón de pesos de facturación, que no necesariamente es ganancia. Exacto, que no necesariamente la ganancia. Eso es solamente. Entonces, en varios artículos que hemos publicado en diferentes medios, hemos planteado la eliminación del anticipo y que se cree una categoría. Por ejemplo, las empresas que facturan al año igual o inferior a 25 millones de pesos, es absurdo que estén pagando anticipo. Que dicho sea de paso, el anticipo, con una interpretación del Tribunal Constitucional, que hay una sentencia, plantea. Desde mi punto de vista, el anticipo colinda con principios constitucionales, como el tema del impuesto no puede ser confiscatorio. Y tanto el impuesto a los activos, el anticipo y hasta cierto punto el IPI a las personas físicas pueden ser confiscatorios. Es que es cierto. Pueden ser confiscatorios, ¿entiendes? Claro que afecta. Sí, directamente. Tú no estás produciendo un centavo y a ti te están haciendo una presunción de beneficio, de renta, sobre algo que no se ha materializado. Y es verdad, por ejemplo, hay uno. Dentro de la taxonomía filosófica del tributo, principalmente por llamado Vito Tanzi, un asesor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, plantean que hay un problema con la taxonomía de la exención y que los privilegios causan miopía. Y es correcto. ¿Por qué en República Dominicana se debate que la presión tributaria es baja? ¿Es baja entre quién? Es decir, en América Latina el promedio de la presión tributaria, que no es más el total de ingresos vía tributo entre el Producto Interno Bruto, que no es más que la riqueza del Estado, y se divide ese factor. El problema aquí es que tú estás mezclando manso con cimarrones. Tú estás mezclando los tributos que pagamos, los que no tenemos un peso de exención, y lo estás mezclando con la riqueza de aquellos que tienen el 5% del Producto Interno Bruto exento en 19 leyes en la República Dominicana. Ahí viene el punto. También se ha discutido en la propuesta de reforma, o se ha dicho, porque no se ha formalizado,
la eliminación de esas. De esas exenciones. Exactamente. ¿Cómo usted ve eso? ¿Es cierto? Inclusive creo que fue el propio ministro de Hacienda que dijo en un momento determinado que aquí había excepciones que ni él conocía. Que ni él conocía. O sea, una cosa increíble. Bueno, aquí cualquier sector tenía una ventaja en términos fiscales. Mira, hay que tener cuidado con el populismo, porque así como critico la eliminación del anticipo, el anticipo no se puede eliminar del todo, porque vuelvo y te repito, y lo voy a enlazar con esa pregunta. Si tú eliminas el anticipo, aquí tú tienes empresas que para poner un ejemplo, cierran al 31 de diciembre de cada año, por lo cual, a más tardar el 30 de abril del año siguiente, tienen que hacer su declaración final de impuestos, en este caso de impuestos sobre la renta, y pagar. Sí. No es lo mismo tú buscar el 30, 29 de abril 300 millones de pesos para pagar los impuestos sobre la renta, que tú le vayas mes tras mes abonando. Y luego al final tú lo que pagas es una diferencia que regularmente oscila entre un 7 y 8%. Si la conducta es del promedio del punto de vista financiero, estoy hablando, del promedio ponderado de los últimos 3 años igual. Ahora, ¿dónde está el problema? Que el Estado tiene que pagar nómina mensual. El bien jurídico tutelado de los impuestos, ¿cuál es? Los servicios públicos de la sociedad, energía, calle y todo eso. Claro. Entonces, tú eliminar todo eso es un tremendo problema. ¿Las exenciones deben de ser eliminadas? La pregunta que hace, claro que no. Tú tienes sectores en la República Dominicana que solo sí tiene que protegerlo. Ejemplo, aguanta la República Dominicana que la zona franca cierren. ¿Sabe cuánto empleo tiene la República Dominicana? Tiene más de 250,000 empleos. Entonces, tú con una tasa de desempleo como la nuestra, que tú le sumes a ese tremendo problema, pero eso nada más no es el desempleo y las materias primas que compran esas empresas en el territorio local y las divisas que entran vía ese sector. El sector turismo son sectores que no pueden. Ahora vámonos a la Ley General de Cine. ¿Y el sector transporte, por ejemplo? No, el sector transporte está exento de ITEVIS. Está exento de ITEVIS. Acuérdate que el ITEVIS es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Entonces tú tienes una caterva de bienes, productos, rubros. ¿No es correcto que se mantenga? Desde mi punto de vista, sí. Es decir, el transporte, por su característica, no debe de estar grabado con el. Aquí nosotros le llamamos ITEVIS. En otros países, como es donde nosotros más imitamos la tributación, que es España, el IVA es un impuesto al valor agregado. Fíjate que la gran diferencia. Un impuesto al valor agregado. Tú envías una mercancía, una medicina, a tu padre que está en Puerto Plata, porque en Puerto Plata no aparece por la razón que fuese, y tú le envías desde aquí. ¿Qué tú estás enviando? Medicamento. El medicamento como tal está exento. Entonces tú suponte que al transporte de ese medicamento que está exento, tú le grabes ITEVIS. Entonces, por la naturaleza del transporte, por el tema de la producción también que genera en República Dominicana, tú grabar ese sector también es cuesta arriba. Ahora, tú tienes N número repito, en República Dominicana hay 19 leyes que crean incentivos especiales, que tienen tasa cero de tributación. Los polos fronterizos, ¿cuál es el efecto de eso? Tú le diste 20 años de exención para el desarrollo fronterizo. Pasaron los 20 años. Fenomenal. ¿Qué se desarrolló? Nananina. Por el contrario, hay una empresa aquí que vino, se instaló en esa zona, que eso sí es competencia desleal. O yo que fui gerente financiero de una gran compañía distribuidora de refresco aquí, que no voy a mencionar el nombre, esa empresa, mientras yo aquí, por estar en el Distrito Nacional, pagaba todos los impuestos hasta de la picada de ojo, esa empresa vino y se instaló en ese polo fronterizo y pagaba 0 pesos de impuestos. Entonces yo le pregunto, ¿eso es competencia desleal, sí o no? Claro que es competencia desleal. Entonces esas son las cosas que tú tienes que identificar y afinar en una real reforma fiscal. Así debe ser. Vamos a continuar con esta interesante conversación con Noé Rodríguez. Noé Domínguez. No, Domínguez, perdón, después de la pausa. Dominicana, continuamos con Domínguez, un especialista con un despliegue. Lo vamos a hacer colaborador del programa. Ese señor tiene que venir más seguido. Sí, lo vamos a necesitar pero me gustó la frase, ¿oíste? Ese niño tiene que venir más seguido. Sí, porque ahorita me tiraron como 130. Ya por lo menos aquí equilibrio. La información de Sierra Ari en su libro Nexus, el último que él tiró, que no necesariamente la información es la materia prima de la verdad. Y nosotros, como tenemos información exacta, información precisa, sí nos acercamos un poco a la verdad.
¿Qué tenemos? Sin necesidad de espionaje, que conste. Claro. No, vaya. Esas informaciones nos llegan por vía periodística. Y cuestiones. No, pero recomiendo ese libro, trayendo la colación. Se llama Nexus de Harari. Trabaja la información, desinformación. Noah Harari. Información erránea. Noah Harari. Harari, sí. Israelí, muy bueno. Trabaja información, desinformación, red de información y cómo se trabaja a nivel público y cómo lo utilizan los políticos. Los políticos en época electoral. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tenemos para la clase media, en esta reforma que trae que podamos decirle a ese público que nos dice, bueno, prepárense, por ahí hay que ver? Mira, por la información que se han cruzado y que nos han hecho llegar, que dicho sea de paso hay una invitación a la prensa a nivel nacional para el lunes a las 4:30 de la tarde en el Palacio Nacional, el presidente hacer la presentación de esto. Hay que reconocer algo, hasta ahora, a no ser que nos desmientan con lo que se publique, yo creo que esta va a ser, del 92 para acá, la reforma que menos va a afectar el bolsillo de la clase media hacia abajo. Atención, portal. Es lo que he podido visualizar desde ahora. Y me voy a explicar. Por ejemplo, se está planteando la eliminación o reducción del IPI. En varios artículos hemos planteado que el IPI, tal cual es la base imponible del IPI. El IPI no es más que el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y tengo un amigo que él me dice, lo que pasa es que lo que pagan eso son los ricos. Entonces tú quieres como siempre que exoneren a los ricos. Señores, en República Dominicana, hace 5 años, antes de la pandemia, un apartamento de 5 millones de pesos era lo último. Sí. Ahora tú te mueves aquí donde un apartamento de 10, de 15 millones de pesos no es gran cosa. Ya estudio. Eso, como está. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ahora mismo una base exonerada o imponible que es a partir de cerca de los 10 millones de pesos porque se ajusta por inflación. La exención es por debajo, ¿cierto? Entonces lo que se está planteando es se va a ir eliminándola o, en el caso que yo soy partícipe, lo he hecho públicamente de eso, que eso grave 0.5, pero no un 1%. ¿Por qué? Es la única propiedad que tú tienes. ¿Qué tú haces? Ese es un elemento. El otro elemento, que también si se materializa lo aplaudimos, es la ampliación de la base del ITEVI. Llámese, rubros que hoy no están grabados, alcanzarlo, servicios y rubros, y otros. Dame 5 rubros que no estén grabados, que la gente lo consuma de manera. Cebolla, por ejemplo. Eso es la ampliación del ITEVI. Si tú lo amplías, lógicamente va a disminuir la base. Yo soy de ese planteamiento. Por ejemplo, tú tienes que proteger la canasta básica. Sí, pero verifícate de lo que es canasta básica, que está grabado. Más del 67% de lo que es canasta básica está grabado. Entonces yo soy partícipe de que se grabe todo. Alguien me dijo, Barbarazo, tú quieres que se grabe el pamper, tú quieres que se grabe la leche, tú quieres que se grabe el medicamento. Fenomenal. El mismo que te consume ajo, es el mismo que te consume aceite, es el mismo que te consume pamper, que te consume leche. Pero entonces tú tienes un tremendo problema. ¿Tú sabes cuántas tazas de ITEVI hay aquí? Aquí hay 4 tazas de ITEVI. Nosotros nos centralizamos en la más alta, que 18. Pero no, aquí hay 18, 12, 6 y hasta 4. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Que tú utilices una uniformidad. Amplíame la base, porque de algún momento... Todo el mundo 12, por ejemplo. Pero redúceme la tasa. Exacto. Todo el mundo 12. Yo soy partícipe de que todo el mundo pague y que pague un 10%, punto y se acabó. Con una tasa única, pero no que tú tengas N número de tasas complicando. Cuando tú vas al supermercado, tú verificas si el supermercado realmente, en base a la ley 1192 y el título 3... Y el título 3, tú verificas, pero ven acá, tú me estás cobrando aquí un 18, donde tú esto me lo debiste cobrar, era un 12, por decir algo. O mira, tú me estás cobrando esto, y esto no lleva ITEVI, y me lo está cobrando aquí. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, el otro elemento, el impuesto a las telecomunicaciones. Se está planteando que se va a reducir ciertos impuestos a las telecomunicaciones. Tú tienes, así como tú tienes derechos humanos por las cortes, ¿verdad? Internacionales, tú también tienes el tema del principio de que un mismo hecho generador no debe de ser grabado más de una vez. Las telecomunicaciones, que es el mismo hecho generador, está grabado 3 veces. ITEVI, selectivo al consumo, impuesto a las telecomunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, eliminar o reducir eso es un tremendo aliciente. Otra primicia que podría traer esta reforma, la implementación del monotributo. Hoy nosotros tenemos un régimen simplificado de tributación que en la práctica, para los profesionales independientes, llámese abogados, economistas, lo que fuese,
es decir, es apetecible ese régimen. Pero resulta que en la práctica tú tienes que cumplir una serie de requisitos y una serie de, al final de año, de reportes que no incentiva a que el que está informal se formalice. Porque ¿a cambio de qué tú te vas a formalizar? A cambio única y exclusivamente de pagar impuestos. No, tú tienes que tener algún caramelo. Entonces, en el monotributo, que lo hemos estudiado, que es un régimen especial que se empezó a implementarse en la Argentina en la década del 60, ha traído su fruto. En Argentina, Uruguay, Chile y el Paraguay, ese régimen especial ayudó a eliminar en el primer año el 20% de la informalidad de la economía. Que es un tributo único. Es un tributo único donde te grava, dependiendo de la categoría, la ley tiene que decirlo, pero en la práctica, ¿qué te grava ese monotributo, único tributo? Te grava o te engloba el impuesto sobre la renta, el ITEVI, el Infotet y la seguridad social. Hermano, a un emprendedor en la República Dominicana, que eso es un eufemismo, que tú le digas que tiene que ir al régimen ordinario o a ese régimen especial como está aquí, el RST, el régimen simplificado de tributación. Si tú le quitas todo eso y tú le dices, mira, ¿cuánto empleado tú tienes? Entonces tú le vas a decir, entonces la ley tiene que decir, que es lo que pasa en Argentina. Dame tus activos. Tu flujo. Tu flujo. Entonces también, aparte de eso, si tú ¿qué percibe ahora mismo el Estado Dominicano de la economía informal? Ni un peso de impuestos. Entonces darle un tratamiento especial y crearle una herramienta que al cabo de los 3 años, con unos parámetros definidos por la ley, bueno, si tú facturas tantos millones de pesos o en compra, tú vas a estar en este régimen por 3 años. Si a los 3 años tú no has tenido variación o estás aplicando alguna planeación fiscal agresiva y estás eludiendo, independientemente a los 3 años tú vas al método ordinario. O cuando tú pases el umbral, por decir algo, yo planteo que todos los que caen en la categoría de los 20 millones de pesos pueden ir ahí. Es decir, 20 millones de pesos en facturación al año. Al igual que el anticipo, que no debe de ocurrir. Entonces tú lo llevas ahí, le pones una tasa única, entonces el tipo no tiene la complejidad que tiene el sistema tributario. La Dirección General de Impuestos Internos ahora mismo te hace una determinación. Y en esa determinación te dice hasta de periodos fiscales que prescribieron hace 10 años. Y la ley 1192 te habla que la prescripción son de 3. Pero ellos dicen que la ley hay que invocarla. No, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la prescripción es la prescripción, punto, no hay que invocarla. No hay que invocarla. Claro. Entonces, la premisa que deben de traer todo esto, deben de ir en modificar esa parte ahí. Ahora, yo no me hago ilusión y yo vivo con los pies sobre la tierra. El gran problema del sistema tributario dominicano, que es la complejidad de ese sistema, aunque vivo de asesoría, aún a los mismos asesores, expertos en la materia, aún a ellos se le hace difícil el cumplimiento tributario. No quiero que te vaya. Déjame hacer esta pregunta, espérate. Mira, yo me topé haciendo un análisis, ¿verdad? De las diferentes instituciones, vi el déficit cuasi fiscal y pude determinar que si tú eliminas 3 o 4 ministerios o direcciones, ese déficit cuasi fiscal, ese déficit fiscal como que se equipara. Es decir, que no tendría que hacer reforma. Eliminas aquí tal dirección que no funciona, elimina el Ministerio de la Juventud y eso. ¿Puede en esa tesitura hacerse una reforma de esa naturaleza que pueda prosperar? Totalmente de acuerdo. No tiene sentido en la coyuntura actual que vive la República Dominicana tú tener un Ministerio de la Mujer por un lado y un Ministerio de la Juventud por otro. Tú debes de tener un Ministerio de Familia. No tiene sentido que tú tengas, tú tienes un 4% para la educación, pero lo que te dice para la educación, no para la educación básica. Entonces el gran debate que se está generando, que si es factible o no, la fusión entre el Ministerio de Educación y el MESID, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ahí sí tú estarías eficientizando gastos. Señores, hemos llegado al final. Legal Radio, lamentablemente, con un tema interesantísimo. Sin embargo, muchas novedades que nos ha entregado Noel Domínguez, que estarán en el contenido de nuestras redes, tanto a través del grupo RCC Media como de Legal Radio. Así que hasta la próxima. La institución más grande del pensamiento jurídico radio se despide.